Buenas tardes a todos. Vamos a hacer la retroalimentación sobre las dudas que surgieron sobre los problemas de ionización de aminoácidos del ejercitario aprendizaje autónomo. Muchos de ustedes hicieron una pregunta acerca del problema número 3 que decía, a partir de una mezcla de aspartato, arginina y leucina, indicar cuál es el pH más conveniente para separarlos por electroforesis y hacia qué polo migrarían. Recordemos entonces que en el caso de los aminoácidos los vamos a sembrar en una tira de papel. El punto de siembra está en la parte central de la tira y los aminoácidos que tenemos en esta mezcla son un aminoácido neutro, un aminoácido básico y un aminoácido ácido. Para resolver esto podemos probar muchos pHs diferentes y hay muchas respuestas diferentes, pero lo que aquí es más importante es en cuál de esas situaciones tendríamos la mejor separación posible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear cada uno de los aminoácidos, en este caso la leucina, como ustedes pueden ver, es un aminoácido neutro, solamente tiene el alfa carboxilo y el alfa amino. Los dos pKas correspondientes a estos grupos 2,4 y 9,6 son los que nos van a dar el punto isoeléctrico de este aminoácido, que es 6. En el caso del glutamato tenemos tres grupos funcionales ionizables, los vamos desprotonando de a uno como habíamos visto en la clase. La forma isoeléctrica está en esta zona, por tanto los dos pKas que colaboran para la forma isoeléctrica son el pKa 2,2 y el del R-carboxilo 4,3. Por tanto, el punto isoeléctrico se calcula con el promedio de esos dos valores de pKa, con lo cual obtenemos un punto isoeléctrico de 3. En el caso de la arginina, tenemos tres grupos ionizables, alfa-carboxilo, alfa-amino y R-guanidino, con estos valores de pKa. Hacemos el desarrollo de todas las desprotonaciones de los grupos de forma gradual y encontramos a la forma isoeléctrica en esta posición, donde son el pKa 9,7 y 12,5 los que colaboran para el punto isoeléctrico. Por tanto, aquí el punto isoeléctrico de la arginina es 10,9. Es esencial que podamos calcular el punto isoeléctrico de estos tres aminoácidos. Ahora, para poder saber hacia dónde migran estos aminoácidos, lo que calculamos es el delta pH. Y como habíamos dicho, aquí podemos plantear muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, podemos poner a estos aminoácidos a pH muy alcalino, como el caso de pH 9. Y calculamos el delta pH 9 en estas condiciones. El aspartato y la leucina van a tener carga negativa y la arginina va a tener una carga positiva, por lo cual vamos a tener una separación de este tipo. Aspartato y leucina hacia el polo positivo y la arginina hacia el polo negativo con una migración pequeña. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres aminoácidos están separados, pero sin embargo tenemos a estos dos muy próximos entre sí. Por tanto, no es la mejor separación posible. ¿Qué pasa si planteamos el caso opuesto? Vamos a un pH muy ácido. Entonces hacemos delta pH 1, por ejemplo, y aquí vamos a tener al aspartato con delta pH más 2, leucina con delta pH más 5 y arginina delta pH más 9. ¿Qué significa en estas condiciones? Los tres aminoácidos van a migrar hacia el polo negativo con estas intensidades. La arginina, la migradora más rápida, le sigue la leucina en segundo lugar y el aspartato es el último, el menos rápido. Sin embargo, en estas condiciones todos los aminoácidos terminan hacia el mismo polo y si bien se logran separar, la separación no es la mejor de todas, donde tenemos la mayor distancia. Por tanto, ¿cuál suele ser un razonamiento típico en estos casos? Básicamente nos fijamos en los puntos isoeléctricos de los aminoácidos y elegimos como pH el punto isoeléctrico medio, el valor que está justito en la mitad. En este caso, fíjense, es la leucina la que tiene el punto isoeléctrico que está en la mitad de la escala, 6. ¿Qué pasa si ponemos a estos tres aminoácidos entonces a pH 6? En el caso de la leucina, como está a un pH igual a su punto isoeléctrico, va a tener carga 0, por tanto no se va a mover. Mientras que en el caso del aspartato va a adquirir carga negativa, se va a mover al polo positivo y la arginina va a adquirir carga positiva y se va a mover al polo negativo. Por tanto, en este caso,
la separación sería la siguiente: la leucina en el punto de siembra, el aspartato hacia el polo positivo y la arginina hacia el polo negativo. Como ustedes pueden darse cuenta, de los tres escenarios, este escenario es el que nos da la mayor distancia y la mejor separación posible. Entonces, este suele ser un truco bastante importante cuando queremos hacer separaciones de péptidos o de aminoácidos. Calculamos el punto isoeléctrico y usamos el punto, el pH, que está justo en el valor intermedio de los valores extremos. Ahora, en el caso del problema 4, que hablaba de la hemoglobina falciforme o hemoglobina S, esta es una hemoglobina mutante que se diferencia de la hemoglobina normal por un solo aminoácido que ha cambiado. La hemoglobina normal o hemoglobina A tiene un glutamato con carga negativa en esa posición, mientras que la hemoglobina mutante tiene una valina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el análisis? El resto de la proteína es idéntica, la única diferencia es esta carga puntual. Entonces, si tenemos una electroforesis en sentido hacia el polo negativo, como está mostrado aquí en la figura, el punto de siembra es este y lo que esperamos que haya sea migración hacia el polo negativo, vamos a darnos cuenta que la hemoglobina, como tiene carga negativa, tiene más repulsión por el polo negativo. Por tanto, va a migrar más lentamente, o sea que esperaríamos que esta banda más retrasada sea la hemoglobina A. Mientras que en el caso de la hemoglobina S, la valina tiene carga cero, es decir, tiene menos densidad de carga negativa, por tanto tiene menos repulsión por el polo negativo y va a tener una migración más rápida hacia el polo negativo. Por tanto, la banda más rápida, que es la más cercana al polo negativo, estas dos bandas de aquí, van a corresponder a la hemoglobina S. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que los humanos somos diploides, que tenemos dos cromosomas y por tanto portamos dos alelos para cada proteína. Eso se aplica también a la hemoglobina. Por tanto, podemos ser homocigotas para la hemoglobina normal cuando tenemos los dos alelos normales, o podemos ser homocigotas para la hemoglobina mutante cuando tenemos los dos alelos normales, o bien podemos ser heterocigotas si tenemos un alelo normal y un alelo mutante. Entonces, en el caso de este problema, habíamos puesto a tres pacientes: el paciente A, el paciente B y el paciente C. Si nos ponemos a analizar, el paciente A solo tiene hemoglobina mutante, por tanto, no hay otra banda. Por tanto, este paciente es homocigota para la hemoglobina S. Mientras que el paciente B solo tiene la banda de la hemoglobina normal, por tanto el paciente B es un homocigota para la hemoglobina normal. Mientras que en el caso del paciente C somos capaces de detectar las dos bandas, significa que el paciente C es un heterocigota para la mutación, tiene un alelo normal y un alelo mutado. Entonces esto es importante de tener en cuenta y muchísimas gracias por la atención. Espero haber aclarado las dudas que tenían sobre el tema. Muchas gracias.